lo publicado por los trabajos realizados por los grupos, y también están invitados a formar parte del grupo que cada uno tenga interés. Le voy a ceder la palabra a la presidenta de la asociación, para que den la bienvenida. Hola Juli, hola a todos, buenas noches. Gracias a todos por unirse a esta hora, después de trabajar todo el día. Agradecer, solamente 10 segundos me tomo para agradecer los grupos que durante un tiempo estuvieron trabajando de forma desinteresada. Agradecerles, y la idea de este webinar y el próximo es darle visibilidad a este esfuerzo, a este trabajo. Así que adelante y cuando quieran, chicos. Muy bien, le cedo la palabra al doctor Eduardo Marcheski, que es el coordinador de los grupos de interés especial. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Como dijo Julián, yo soy coordinador general de los grupos de interés especial de la Asociación Argentina de Estudio del Dolor. Nuestra asociación es el capítulo argentino de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Y lógicamente entonces seguimos ciertas pautas y ciertos proyectos. Uno de esos proyectos son los grupos de interés especial. Los grupos de interés especial somos un conjunto de profesionales de la salud que seguimos un determinado tema, lo investigamos, vamos actualizando y los publicamos generalmente en revistas internacionales. Eso es lo que hoy va a llegar a ustedes. Pero además de algunos artículos publicados, hay también para compartir trabajo que se está realizando en estos momentos, por ejemplo, en el área psicológica o en el área estadística. Estamos tras una posible encuesta a nivel nacional de dolor crónico por primera vez en la Argentina. Este webinar decidimos desdoblarlo. Hoy va a haber 4 grupos de interés expresándose, y el 19 de junio, a las 8 de la noche, un jueves también, otros 3 grupos. Esto lo hicimos fundamentalmente para poder profundizar más los temas, que ustedes lleguen más a comprender lo que se está diciendo y poder tener más espacios para preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar inicio a todo esto, así que Julián. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, la modalidad va a ser así, va a haber cada grupo va a presentar sus trabajos. En el chat se pueden hacer preguntas. Después va a haber 5 minutos para contestar las preguntas y el intercambio con los profesionales. Vamos a dar paso al primer grupo, que es de psicología y dolor. Está a cargo la doctora Guadalupe Rosales, que es PhD en psicología clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual, directora y fundadora de la Asociación Santé, Psicología de la Salud basada en la evidencia, coordinadora del posgrado de terapia conductivo-conductual para dolor crónico y enfermedades crónicas, de la UBA, secretaria de actas de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Lo va a acompañar la licenciada Micaela Goldschmidt, que es licenciada en psicología y se encuentra finalizando la especialización en terapia conductivo-conductual, docente de metodología de la investigación de la UBA y staff clínico de Santé. Van a presentar 2 trabajos, una revisión actualizada sobre la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual en el abordaje del dolor crónico y el consumo problemático de sustancias. Y otro trabajo sobre el dolor crónico en individuos del trastorno del aspecto autista, revisión de posibles mecanismos neurobiológicos implicados. Les doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, por supuesto, gracias a todos por conectarse en este horario un jueves. ¿Se escucha bien? Confírmenme eso para ver si bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ser breves pero concisos en el afán de compartirles qué está haciendo o cuáles son los objetivos fundamentales de este grupo de trabajo. Les voy a compartir pantalla y después dejo el espacio a preguntas que mencionaba Julián por si hay algún tipo de inquietud. A ver, voy a compartir, un segundo que voy a compartir pantalla general. Ahí va. Juli, confírmame si se ve, porfa. Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente un gusto. La idea es que puedan conocer de qué se trata
un poco este equipo que viene trabajando hace muchos años, que se va renovando, que van sumándose nuevos integrantes y que de alguna manera esa es la idea, que profundicemos, que seamos cada vez más, pero que también podamos tener bien en claro qué podemos hacer desde el espacio de la investigación sin perder de vista la mirada multidisciplinaria, digamos. Vamos a hablar de psicología y dolor, pero siempre trabajamos entre todas las disciplinas. El objetivo principal, siempre digo, la misión de nuestro equipo es ser un equipo de profesionales que logren de alguna manera integrar la investigación y la práctica clínica de la salud mental y física como un todo. Estamos muy acostumbrados, los del campo PSI, a que se configure que algunas veces el dolor no es una experiencia en la cual podamos hacer algo, y la verdad es que podemos hacer un montón de cosas, y nunca trabajar solos, siempre trabajamos de manera interdisciplinaria, pero nuestro gran desafío, o por lo menos nuestro objetivo, es que dejemos de hablar de mente y de cuerpo como algo dividido, y podamos investigar y arrojar resultados, o de alguna manera compartir algunos datos de la investigación para que el trabajo del campo académico se linkee con el campo clínico y sea útil para nuestros pacientes. El principio, o los principios en los cuales intentamos siempre poner el foco, o de alguna manera, insisto, no perder de vista que la investigación de la psicología en dolor tiene como principio esto, la integración del cuerpo y la mente. Seguimos escuchando muchas veces que los pacientes llegan con una mirada súper de una dualidad cartesiana bastante antigua, pero eso es un poco una responsabilidad todavía nuestra, de los profesionales, donde les explicamos quizás a los pacientes que sufren dolor porque, bueno, es algo psicológico, o tienen un dolor que puede explicarse por lo orgánico, y en la investigación o el trabajo que hacemos en equipo vamos buscando justamente tener en cuenta cuáles son las preguntas de investigación o los desafíos que vemos en la clínica que nos llevan a intentar responder o revisar desde el punto de vista científico qué está pasando o qué debemos repensar desde otras estrategias. Y siempre pongo en foco que en estos equipos de interés especial, en todos los grupos de interés especial del ED y en todo el equipo del ED, siempre se ha puesto mucho valor en trabajar en equipo, sin egos. El mundo académico es un mundo de mucho ego, y la verdad es que en la ED hace 10, 15 años esto se ha cuidado un montón. Entonces siempre decimos, de la ciencia nadie vive, así que por lo menos no tanto desde el campo PSI, así que la idea es siempre trabajar de manera horizontal, colaborar, ver qué aporte puede dar cada profesional. Y nuestro último principio es trabajar basados en la psicología de la salud basada en evidencia, es decir, que sí, buscamos que nuestro grupo de trabajo esté basada en tratamientos o en desarrollos que tengan apoyo empírico, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el debate que al día de la fecha implica la revisión de los tratamientos con apoyo empírico y el aporte de la ciencia. Como objetivo, buscamos generar artículos de difusión y publicaciones científicas sobre temáticas de actualidad en psicología en dolor, brindando un corpus de conocimiento que intentamos realmente que sea de fácil comprensión para profesionales de la salud de diversas disciplinas y para población general, incluyendo pacientes, familiares, estudiantes y personal sanitario. Hoy vamos a hablar de trabajos que tuvieron como mucho más impronta en una publicación científica para el campo de los profesionales de la salud, pero creo que los grupos de interés especial en dolor nos merecemos cada vez más brindar herramientas fáciles, psicoeducativas para pacientes, guías de prácticas sencillas para familiares, y hablar fácil, porque a veces el mundo académico peca de hablar difícil, y la idea es que siempre le resulte sencillo a la población que nos necesita. Entonces, voy a ser muy breve, contarles que el trabajo, las últimas publicaciones que arrojó el equipo,
Tuvieron algunos resultados publicados. En el 2019 se publicó un artículo de revisión sobre ansiedad y dolor en la revista ANSIA, que es una revista indexada argentina, que nos dio mucha satisfacción porque encontramos evidencias de comorbilidad y ansiedad y dolor que nos sirvió para el día de hoy estar trabajando en la clínica con un poco más de rigurosidad sobre los factores comunes que necesitan ser abordados para reducir la comorbilidad. En el 2020 tuve el placer enorme de volcar una reseña en la revista Neurotarget, que tuvo que ver con, bueno, el desempeño, lo que pasó, lo que sucedió en el Congreso Argentino de Dolor del 2019, y como fui muy honrada de ir como representante de la ED al Congreso Mundial de Dolor de IASP en el 2018, bueno, en el 2020 arrojamos un poco los resultados de lo que implicó el debate de los distintos capítulos, el valor que tuvo intercambiar objetivos con los capítulos de Latinoamérica, y de alguna manera fue importante registrarlo, y la revista lo propuso y está a disposición. En el 2024 se publicó en la revista de FEDELAT, en red, una revisión actualizada sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en el consumo problemático de sustancias y dolor crónico. Esto fue ahora voy a hacer un poco de foco sobre esto, pero un punto que tenía que ver con lo que les mencionaba previamente. La clínica nos va trayendo inquietudes, y veíamos que en la población con pacientes de dolor, el abuso de sustancias, sobre todo de tipo analgésicas o de ansiolíticas, era muy frecuente. Entonces salimos a revisar un poco qué decía la evidencia, y se realizó una actualización de una revisión previa, y se publicó el año pasado y está a disposición en la revista de FEDELAT. Y año 2025, ya ahora le voy a dar el pase a Micaela, que va a contar más en detalles de qué se trata esta revisión. Hemos puesto el foco en el trabajo. De vuelta, la pregunta de la clínica nos lleva a la investigación, y la pregunta de la clínica fue qué está pasando con los mecanismos implicados en los pacientes que sufren dolor crónico, pero que, digamos, tienen características de neurodivergencia, y pusimos el foco en el trastorno del espectro autista por la alta comorbilidad que empezamos a ver en la clínica, y ahora Mica les va a poder contar un poco de qué se trató esta revisión. Solamente para transmitirles algunos datos concretos de esta última publicación, hicimos la revisión del modelo cognitivo-conductual en el abordaje de pacientes con dolor crónico y consumo problemático. Nos obligó de alguna manera a actualizarnos y actualizar a los equipos con los cuales trabajamos, de las diferencias entre lo que implica un consumo de determinadas sustancias, el abuso de determinadas sustancias, versus la dependencia de determinadas sustancias químicas. Uno de los grandes puntos de debate que trajo este artículo es que realmente a ese mito de que en dolor crónico los opioides son un gran problema, configuramos y pudimos ver en la evidencia que los opioides no terminan siendo, o no son la sustancia más problemática en la población de dolor crónico, por lo menos en la población que evaluamos, o en los trabajos que fuimos revisando, sino justamente la alta demanda de ansiolíticos y de analgésicos de libre venta, que es todo un punto de debate en la Argentina, sobre todo, para poder, empezar a dar respuesta y organizar y psicoeducar a una población que abusa en altas dosis de analgésicos, muchas veces buscando respuesta, pero que la evidencia una y otra vez nos dice que hay que organizar un poco este abordaje, y fue súper interesante poner el foco en, qué hacía el modelo cognitivo-conductual en esa problemática, cuando ya había abuso o dependencia, y el modelo cognitivo-conductual demostró mejor nivel de eficacia en la variable de la adherencia al tratamiento psicológico, psicoterapéutico para el dolor, y en disminuir
el abuso de sustancias que no eran realmente necesarias para el tratamiento del dolor, mejorando la adherencia a los medicamentos prescriptos, no el autoconsumo, digamos, la autogestión, la automedicación. Eso fue un poco el recorrido que hicimos a través de este estudio, y le voy a pasar la posta a colega Micaela para que les cuente brevemente de qué se trató que se está tratando esta revisión, y simplemente después dejamos espacio a alguna consulta. Mica, te paso la posta. Bueno, muchas gracias, Guada. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Guadalupe, digamos, empezamos a investigar sobre este tema a partir de la clínica, ¿sí? En Santé empezamos a recibir varios casos de personas con dolor crónico, ¿sí? Migrañas, fibromialgia, y algunos de estos casos tenían ya un diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero otros no. Digamos, empezamos a partir de la clínica a derivar estos pacientes a evaluación. Entonces empezamos a buscar información al respecto. Esto nos llevó a hacer una primera publicación, una revisión narrativa sobre lo que encontramos, ¿sí? Y bueno, después les voy a contar hacia dónde nos vamos a dirigir con esto. Lo que hicimos fue buscar información al respecto y nos encontramos con que hay muy poco estudiado sobre dolor crónico en autismo. Está estudiado mucho más algunos mecanismos neurobiológicos de dolor, pero no las patologías crónicas, ¿sí? También hay muchísima diferencia, ¿sí? Muchísima heterogeneidad en los estudios, porque trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que se da desde los primeros inicios, ¿sí? del desarrollo. Y hay muchos estudios en niños, sin embargo, como trastorno del neurodesarrollo no desaparece, ¿sí? Es decir, está a lo largo de todo el ciclo vital. Y durante muchos años la adultez ha sido poco estudiada dentro del espectro autista. También hay heterogeneidad en los grados, esto lo comunico para aquellos que no se dedican a salud mental, ¿sí? Capaz la imagen de una persona con diagnóstico del espectro autista, ¿sí? Es el grado 3, que es el grado de mayor dificultad, de que necesita más apoyo, que suele tener comorbilidad con dificultades intelectuales, donde pues uno ve una persona que no se comunica, ¿sí? Que tiene muchísimos patrones repetitivos, muchísima rigidez. Sin embargo, ¿sí? Las personas de grado 1 o 2 que necesitan menos apoyo, sobre todo las personas en grado 1, que corresponden con lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, son muchas personas hoy en día adultas que están recibiendo el diagnóstico tardío por la dificultad en el diagnóstico, sobre todo las mujeres. Entonces, estos criterios que vemos en el manual de diagnóstico de salud mental, en el DSM, tienen una dimensión en cuanto a su gravedad, ¿sí? Con lo cual no se van a observar igual en todos los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, los déficits persistentes en la comunicación, como decía recién, puede ser una persona que directamente no puede establecer una comunicación verbal, o que le cuesta, ¿sí? O tiene dificultades, puede hacer contacto visual, pero le cuesta sostenerlo, con lo cual hay una variabilidad, y esto también se expresa en la heterogeneidad de las investigaciones. Y un gran punto que empezamos a rever en nuestro trabajo es que capaz una de las dificultades más grandes para estudiar el dolor dentro del espectro autista tiene que ver con la comunicación del dolor. Si las personas tienen dificultades en la comunicación, ¿cómo hacemos para medir el dolor? Ya de por sí las personas neurotípicas, ¿sí? Tienen dificultades para decir cómo les duele, ¿sí? Nosotros les proporcionamos herramientas, qué tipo de dolor es punzante, arde. Cuando el nivel de comunicación es bajo, ¿sí? Sumado a al bajo registro
corporal y propioceptivo, se vuelve un desafío, ¿sí? Otras características, bueno, hablamos de los patrones repetitivos, ¿sí? Rígidos, e hipersensibilidad. La hipersensibilidad o hiposensibilidad, ¿sí? A estímulos sensoriales es de principal interés en lo que empezamos a buscar, porque así como encontramos casos donde se registra una hiposensibilidad al dolor, ¿sí? Particularmente en niños y en niños de un grado de autismo más avanzado, o por lo menos eso es lo que se ha registrado hasta ahora, también encontramos hipersensibilidad, ¿sí? En personas del espectro autista, ¿sí? Es decir, con una sensibilidad al dolor mucho mayor. Y esto incluye, por ejemplo, mayor propensión a sentir alodinia. Estas características también se van a volver después un desafío, ¿sí? Cuando pensemos en la aplicación a la clínica a la hora de ajustar hábitos, ¿sí? Y adherencia al tratamiento. Por supuesto que para estar dentro del espectro autista, ¿sí? Digamos, tiene que haber una dificultad en la vida diaria. Esto de nuevo es dimensional, ¿sí? La mayor parte de los pacientes de grado 1, que son los que más comúnmente vamos a ver en la clínica nuestra, digo, la mayoría de nosotros, van a ser personas que trabajen, que quizás tengan familia, tengan amigos, tengan contacto, pero tienen dificultades igual. Por ejemplo, yo tengo un paciente del equipo de Santé que consultó por dolores de cabeza. Los dolores de cabeza no nos explicaban por migraña, si no había ninguna evidencia biológica. Sin embargo, era cefalea tensional, ¿sí? Ahora, lo que le causaba cefalea tensional, uno de los detonantes, digamos, esto que decía Guadalupe, de que no es cuerpo-mente, era que se lo estresaba muchísimo en las situaciones sociales. Entonces tenía un nivel de tensión constante que no se daba cuenta, ¿sí? Entonces, empezar a trabajar, digamos, empezar a trabajar esas dificultades para que no tuviese dificultades, brindándole herramientas, redujo muchísimo los dolores y pudo dedicarse, por ejemplo, a estudiar y a rendir. Entonces, dentro del espectro autista vamos a ver distintos puntos donde puede estar alterada, ¿sí? El recorrido del dolor, desde el nivel más básico del input, ¿sí? De los estímulos, hasta lo que decíamos recién del output, o sea, la comunicación hacia el afuera. ¿Sí? También hay una dificultad en la regulación, ¿sí? Muchas personas con autismo a veces tienen estrategias que no son las mejores para regular el dolor, ¿sí? Y mucha tendencia a la rumiación, que justamente la tesis que estudió Guadalupe, ¿sí? Particularmente las personas con autismo tienen muchísima tendencia a pensar de más. ¿Sí? Esto nos llevó a observar que el porcentaje de personas con enfermedades crónicas y autismo está cerca del 40%, y con las personas con autismo tienen 28%, ¿sí? De prevalencia de dolor crónico. Con lo cual, quizás muchos de ustedes, los médicos, tengan en su consultorio algún paciente dentro del espectro autista y quizás no esté diagnosticado, ¿sí? Y esto puede ser algo para seguir estudiando, porque ciertas estrategias pueden cambiar, ¿sí? O modificar la terapéutica del dolor. Por ejemplo, recién mencionaba entrenamiento en habilidades sociales, pero también puede ser uso o adecuación de estímulos sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, utilizar inhibidores de sonido para viajar en transporte público. Eso puede desatar, por ejemplo, una migraña. De acá en adelante nuestra idea es empezar a transformar esto en una investigación cuantitativa con datos locales, ¿sí? Llevarlo a algo observable.
porque la verdad es que a nivel local no tenemos mucho y tampoco a nivel internacional. Nuestra primera meta va a ser hacer un estudio descriptivo sobre la población de dolor dentro de nuestra asociación, ¿sí? Y con qué características más comunes del autismo, por ejemplo, alexitimia, ¿sí? Rumiación, se conecta. Bueno, Para, es esto, ¿sí? para Guarda, te cedo la cerrar, palabra. para cerrar, Mica, bueno, gracias. Solamente compartirles que en el Congreso Argentino de Dolor, que se va a realizar en octubre de 2025, se va a estar presentando una mesa sobre salud mental y dolor, con un debate interesante sobre aspectos nutricionales, aspectos psicológicos o psicofisiológicos, y bueno, la necesidad de adaptar ciertos tratamientos de dolor justamente a poblaciones no neurotípicas. Así que los dejamos invitados a ello. Y por último, tan solo dejarlos, invitarlos a profesionales de las distintas disciplinas, no necesariamente hay que ser psi para formar parte del grupo de interés especial en sí, quizás hay temáticas que les interesan profundizar y podemos cruzar disciplinas. Y por último, dejarles los contactos, por supuesto pueden acceder a la página de la ED, allí está mi mail por si necesitan alguna información respecto del grupo en particular, bueno, el mismo Instagram, que hoy ya casi nadie manda mail, pero sí chatea, y dejarlos, digamos, abierto a la invitación al Congreso Argentino de Dolor, que se va a estar realizando el 31 de octubre y 1 de noviembre. Con esto cierro, así dejo de compartir y doy espacio a mis compañeros. Bueno, agradezco la atención. Muchísimas gracias a las dos. También, bueno, están todos invitados a formar parte del grupo de interés especial y también formar parte, hacerse socios de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, como también al Congreso Argentino. Le vamos a dar paso al doctor Pablo Brumowski, el representante del Grupo de Investigación en Dolor. El doctor Pablo Brumowski es investigador independiente del CONICET, es secretario académico de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, es subdirector del Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional del CONICET, Universidad Austral. Sea bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Julián, por la introducción. Gracias, Eduardo, por invitarme en este rol de coordinador que tenés. Es un placer para mí y también un honor. Felicito a las ponentes previas, temas interesantes. Me sentí totalmente tocado cuando se dijo que el mundo académico peca hablando difícil y que el mundo académico es egocéntrico. Es una lectura perfecta de lo que somos, pero a puro orgullo. Bueno, si les parece voy a hacer también compartir pantalla. Tengo una presentación breve en donde les pretendo mostrar lo que significa hoy un trabajo que ha atravesado muchas etapas y todavía las está atravesando, que tiene su origen en el grupo de interés especial en investigación en dolor, pero que ha ido mutando y cambiando, en fin, es un camino interesante. Y hoy empieza ya a tener visos de mayor realidad y realizabilidad. Eso es por lo menos a lo que aspiramos acá con Eduardo. Déjenme entonces compartir pantalla. Espero no equivocarme. Ustedes me dirán si cuando... ¿Ahí cambió la pantalla para ustedes? Ahí está, sí, ya está. ¿Se ve algo? Se ve, se ¿O ve. no se ve nada? ¿Ya está? Perfecto. Muy bien. Ya está. Entonces, bárbaro. Gracias, Julián. Entonces, como ustedes saben, porque esto es algo que vemos a cada rato, en cualquier publicación se enfatiza el problema a escala mundial que es el dolor crónico, la cantidad de personas que lo sufren, las proporciones, infografías parecidas a estas en donde uno puede determinar o por lo menos evaluar o estudiar
lo que se conoce hoy como prevalencia de dolor en distintas regiones del mundo. Lo cierto es que aquí en casa estamos bastante vírgenes, si se puede decir así, de estudios y de análisis que sean, yo no diría ni siquiera comparables a lo que ocurre en el exterior, aunque a eso debemos aspirar, sino que permitan sumar información a lo que hoy se entiende como prevalencia de dolor en el mundo. Existen algunos ensayos hechos en países vecinos, principalmente Chile, alguna cosa en Brasil y paremos de contar. Argentina brilla por su ausencia. Entonces, a lo que nos hemos dispuesto, acá motorizados por Eduardo, que es un entusiasta de pura cepa, es a... Doctor, disculpe que la interrumpo, ¿puede compartir pantalla? ¿Sí? Disculpe que puede compartir pantalla, está compartiendo pantalla completa. Puede poner la presentación. Un momento, entonces. O sea, ustedes no estaban viendo nada, entonces. Sí, estamos viendo la pantalla completa de la computadora, no la presentación sola. Qué raro. El modo presentación. Se veía tu pantalla, Pablo, lo que pasaba es, lo que tenés que poner presentación. Abrí tu Power y poner presentación completa. Ahí está. Listo, perfecto. Listo. Ahí te vemos. Javi, querido, ¿cómo estás? Ahí Sí, está perfecto. Mejor. Entonces ahora está bien. Excelente, Bien. continúe, por favor. Discúlpenme, no me percataba de que no estaba bien presentado. De todas maneras, a lo que dije recién, que de todas maneras es descriptivo y busca poner en tema el asunto, a lo que nos hemos, en lo que nos hemos enfocado es en buscar generar esta primera encuesta sobre dolor crónico para la población en Argentina, sobre las cuales les quiero contar. Hoy yo no les voy a hablar de cosas publicadas ni nada por el estilo, porque realmente estamos todavía en etapas iniciales que nos lleven en algún momento a poder hacerlo. Para esto armamos equipo con Eduardo Maciejewski, a quien todos conocen, con Cristian Acosta, que no sé si es alguien a quien ustedes conocen demasiado, que es un investigador especialista en investigación en dolor del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza en la Universidad Nacional de Cuyo, miembro del CONICET, y un investigador que ha hecho investigación con gente del campo súper famosa como Sally Lawson, que es básicamente a quien le debemos en parte la caracterización electrofisiológica de neuronas eferentes primarias, entre otras cosas, y conmigo mismo, para encarar esto que en definitiva no deja de ser un desafío. Ya llevamos más de un año en el diseño y la preparación de esta encuesta. Hicimos primero una evaluación cuidadosa de la literatura, identificamos cuestionarios validados en español y también cualquiera que no lo estuviera, porque acá había también que tomar decisiones de si los cuestionarios validados al español eran suficientes para nosotros, si queríamos incluir alguna pregunta adicional y de qué modo habríamos de acometer el desafío cuando hacíamos eso, porque el mundo de los cuestionarios es un mundo peligroso, yo me animo a decir, donde cualquier paso que uno da aparece alguien que dice, y está validado, es imposible hablar a veces de estas cosas, y sin embargo seguimos aquí, lo seguimos enfrentando. Para poder echar luz sobre alguna de nuestras dudas respecto de cómo hacerlo, hemos llamado o recurrido a consultores, en este caso principalmente a estos dos, Fiona Blythe y Saurabh Sharma, los dos de la Universidad de Sydney, profesora de salud pública y medicina de muchísimos años y trayectoria en Australia, y Saurabh Sharma, que es nepalés originalmente, y que junto con Fiona llevan adelante hace mucho tiempo ensayos epidemiológicos y de casuística de dolor en su país, e inclusive participando en consorcios en el mundo para desarrollarlo. Y también involucramos al doctor Santiago Guaycochea, a quien ustedes conocen, para ahondar un poquitito más en detalle sobre algunos de los aspectos del cuestionario y en el diseño del mismo.
¿Cuáles son las características de la encuesta que hemos desarrollado? Cuenta con 21 preguntas de estilo multiple choice, muchas de ellas, y multiple choice es con una opción o toda opción. Por supuesto, eso nos va a definir con cuánta precisión el paciente, en este caso el voluntario que responde la encuesta, nos está respondiendo, pero al mismo tiempo da la oportunidad de reflejar tanto como aquello que se pregunta se ve reflejado en las respuestas posibles que ponemos. Yo después les voy a mostrar algún ejemplo como para que se entienda de lo que estoy hablando. Solo algunas opciones son declarativas, esto también van a entender por qué lo menciono, y en varias de ellas tienen algún tipo de escala similar o de Likert. Hay 10 preguntas adicionales, que son preguntas sociodemográficas. Hace ya algunos años que se identificó en la solicitud de información sobre dolor crónico en la población, incluir preguntas de corte sociodemográfico, pero muy amplios, donde inclusive se pregunta no solamente edad y sexo, sino cuál es la condición en la cual encuentra ese paciente el dolor, como por ejemplo si trabaja o no trabaja, si tiene obra social o no la tiene. Preguntas que de alguna manera también van moldeando el impacto que tiene el dolor en relación a la condición sociodemográfica en la cual se encuentra cuando lo afecta. Aspiramos a consultar a más de 3.000 personas en todo el país. Para hacer esto estamos pensando en una difusión masiva inicialmente mediante notas en un medio digital importante que por el momento no les voy a comentar porque quiero estar seguro de que eso va a ser factible, y así, pero hay muy buenas chances. Y después medios mucho más masivos, pero en donde hay que ser muy certero en el modo de difundir, como Instagram y Facebook, que se utilizan muchísimo hoy en día. Y es una difusión masiva porque esta va a ser una encuesta online. Nosotros no vamos a ser entrevistadores, lo que estamos trabajando es una encuesta lo suficientemente buena que puesta en la nube, por así decirlo, y accesible a cualquiera que responda el llamado que haremos oportunamente, la pueda responder y toda esa información después nos llegue a nosotros. Y vamos a estar haciendo pronto una prueba piloto en cerca de 100 a 300 personas de la comunidad, en donde queremos evaluar lenguaje, comprensión de las preguntas, nivel de responsividad, evaluar si es posible también duración de la encuesta, antes de lanzarnos a un ensayo más complejo. Los objetivos son bastante esperables. Queremos entender qué es lo que reporta la población respecto de presencia y duración de dolor, identificar características y locaciones, determinar qué está consumiendo hoy la población. Acá hay solamente una referencia a fármacos, pero también buscamos entender si los pacientes, por ejemplo, atienden a un psicólogo o van a un curandero. Estamos haciendo preguntas que realmente nos muestren por primera vez y con un pantallazo general que será imperfecto, pero que será primero, si Dios quiere, o la primera aproximación que podamos tener, de qué significa hoy dolor crónico en la población, cómo lo está abordando la población y qué impacto está teniendo. Algunos ejemplos de las preguntas incluidas, algunos son muy sencillos, acá puse en orden solamente algunas. ¿Sufre actualmente dolor en alguna parte del cuerpo? ¿Sí o no? Esto ya automáticamente nos va a permitir en ese grupo de gente definir porcentaje de personas que responden si les duele algo o no. Porque seguramente va a haber gente que diga que no. La pregunta 2 ya tiene más que ver con dolor crónico. Le ha durado por 3 meses o más. Esto ya nos va a permitir segmentar ese grupo de gente que tiene dolor y definir con mayor claridad el porcentaje de gente que a priori sugiere que tiene dolor crónico y después ver cómo correlaciona eso con el resto del mundo. Pero hay otras preguntas que son más incisivas, que tienen que ver con definir las características y cualidad del dolor. A ver si uno puede disecar aquí si hay un dolor neuropático o fibromialgia, o por supuesto no es esta la pregunta que responde todas esas opciones que yo estoy mencionando, pero este es el tipo de preguntas que estamos utilizando para disecar lo que el paciente nos cuente a través de esta encuesta. Preguntas que no existen en general en cuestionarios, como si alguna vez le dijeron al paciente que pese a que sufre dolor no hay nada malo en la persona. Esta es una historia bastante conocida para todos. A veces uno recibe un paciente que ha transitado varios médicos antes de dar con alguno
que entiende el problema con perspectiva de un experto en dolor. Elegir una descripción que mejor representa cómo ha respondido usted al tratamiento que ha recibido o recibe para el manejo del dolor. Es decir, el paciente tiene dolor, tiene esta característica, ¿le creen, no le creen? Hoy, ¿cómo está? ¿Cuán efectivo está siendo se puede decir, el sistema sanitario de salud at large para ayudar a esa persona? Y entre las preguntas sociodemográficas, algunas como estas, el origen, no se hacen, estas son preguntas que están empezando a introducirse en los cuestionarios de dolor, porque no es lo mismo ser indoamericano que africano, asiático, europeo, y la experiencia de dolor que ese paciente reporte. Y en cuanto a la realidad social, si vive solo o no, si está acompañado o no, en fin, si hay un entorno que lo acompaña y que lo puede ayudar. Así que yo con esto termino diciéndoles que en realidad esto acaba de empezar, pero hace un año nuestras ideas eran un poco menos desarrolladas y creo que el trabajo duro que desarrollamos perdón, que quiero salir de acá, con Eduardo y compañía nos ha llevado a este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente propuesta. No, si no hay ninguna pregunta, continuamos con la siguiente charla. El siguiente grupo es el grupo de neuromodulación y procedimientos ablativos, que está a cargo del doctor Facundo Villamil. El doctor Facundo Villamil es neurocirujano funcional en FLENI, es jefe de trabajos prácticos en la UBA y coordinador del laboratorio de neuroanatomía y microcirugía de FLENI. Bueno, El trabajo que va a hablar titula Estimulación de ganglio anexo a la raíz dorsal en el tratamiento de la neuralgia posherpética, una revisión sistemática. ¿qué tal? Buenas Adelante. noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir acá nuestro trabajo y bueno, voy a tratar de ser breve por la hora. A ver, estoy tratando de... ok, perdón, no sé por qué no me está dejando, porque dice que está grabando, ¿no? ¿No te deja compartir, Facu? No me deja compartir porque dice que está grabando y no sé, no puedo. Apretaste donde dice CC. Donde hay una flechita, presentar ahora. Donde hay una flechita. Ah, ahí abandonó Facu abandonó. Se nos fue. Bueno, se fue Facu. Bueno, se salió. Ok. Esperamos 2 minutos. Y si no, si alguien tiene alguna consulta para hacerle al equipo de Lupe o de Pablo. ¿Puedo hacerle una pregunta a Guadalupe? Buenísimo. Me sorprendió que dijeras que los opioides no son el problema. Probablemente los americanos tendrían algo para decirte. Pero de todas maneras, entiendo que hay diferencias entre regiones. Para nosotros, los opioides probablemente no sean un problema, porque no tenemos una suficiente oferta que lo haga un problema. Y además, ya hoy hay más conciencia, me parece, de la que había hace 10 años. Pero vos destacaste los ansiolíticos. ¿Cuánto está estudiado eso en nuestra población? Porque ansiolíticos sí son accesibles en Argentina. Entonces, ¿qué piensan hacer al respecto? Bueno, gracias Pablo por la pregunta. Coincido contigo que la población americana nos diría otra cosa respecto a los opioides, porque son su gran dificultad. Coincido contigo, para la población latinoamericana es más difícil el acceso, y ahí aparece el punto de conflicto con lo que sí tienen acceso a una población con dolor por lo menos en nuestro país, que es el abuso de ansiolíticos. En la muestra de 230 pacientes con dolor crónico del estudio de doctorado local, digamos en la Argentina, 300 personas con dolor crónico, el 56% consumía ansiolíticos. Eso es
no solamente para dolor, ¿no? Esto no estaba discriminado, era solamente un dato exploratorio, y al momento de revisar si eran prescriptos o eran autogestionados, digamos, lo tomaban como automedicación, el 60% respondió que estaban prescriptos y el 40%, casi 40%, contestó de que se lo autoadministraban. Con lo cual tenemos ahí un primer indicio empírico, Pablo, que nos va a llevar a tener que evaluar mucho más en detalle qué hacer con ese 40% y cuánto tenemos que quizás trabajar entre disciplinas para que, bueno, la prescripción del psicofármaco en sí, por lo menos en la población con dolor, no sea tan indiscriminado, ¿no? Y que tengamos más control sobre eso. Así que es toda una tarea para hacer. Primer datito que nos queda mucha tarea para investigar. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Facundo Villamil. Bueno, disculpen, no sé qué pasó, pero se me cerró todo. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve bien la pantalla. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Les voy a comentar un poquito de esta revisión que hicimos sobre estimulación de ganglio nexo a la raíz dorsal. Esto es un tipo de neuromodulación que es bastante nueva, no sé si todos la conocen. También la sigla es DRG, por Dorsal Root Ganglion Stimulation. Y la verdad que para los que hacemos neuromodulación es una técnica bastante nueva y extremadamente efectiva. Creo que todos tendrán seguramente algún paciente con neuralgia posherpética. Ya saben el dolor de cabeza que significa esto. Es una patología extremadamente difícil de tratar, extremadamente refractaria cuando realmente no responde a la medicación. Las estrategias son pocas porque muchas veces cuando esta patología avanza, digamos, y uno ha probado la duloxetina, amitriptilina, pregabalina, etcétera, tramadol, metadona, y eso no funciona, que en muchos casos lamentablemente no funciona, nos quedan algunos procedimientos que muchas veces no son efectivos. No sé cuáles están usando ustedes, pero bueno, en mi caso por lo menos siempre primero un bloqueo radicular que trate de ir al ganglio. Muchas veces no funciona lamentablemente. Hace poco, bueno, se empezó a hablar del bloqueo ESP, o sea, del plano erector de la columna, que bueno, que se hace guiado con ecografía. También lo he probado con muy poca respuesta, lamentablemente también. Bueno, después nos queda otra cosa quizás un poquito más efectiva, pero también con poca efectividad, que es la termolación pulsada del ganglio anexo a la raíz dorsal, justamente. Pero la mayoría de las veces la verdad es que los pacientes se vuelven refractarios y no hay nada que les podamos ofrecer. Este es un paciente que es muy difícil de tratar porque justamente conlleva una gran carga emocional y bueno, el hecho de tener un dolor que a veces pareciera como que es refractario a todo. Dentro de la neuromodulación ya hemos utilizado, digamos, durante muchos años la estimulación de la médula espinal epidural con resultados no muy buenos, pero en algunos casos efectivo para disminuir un poco el dolor, por lo menos un 50%. Y en los últimos años que apareció, bueno, la terapia de DRG, la verdad que parece ser muy prometedor. En nuestra experiencia, que no es mucha, tenemos 3 pacientes implantados, no los tenemos publicados, por eso no aparecen en esta revisión, de los cuales 2 respondieron relativamente bien y un tercero estuvo en la duda y decidió no hacerle el implante definitivo, digamos, pasó la prueba, que sí, que no, y a los 10 días, bueno, como no se decidía, decidimos explantar el sistema. Así que bueno, un poco lo que hicimos fue revisar qué es lo que hay al día de hoy publicado de la estimulación de ganglio anexo para la neuralgia posherpética. No hay mucho, la verdad. 7 publicaciones indexadas con un total de 17 pacientes. O sea que, digamos, por ahora la evidencia es muy baja, es poca la que tenemos. 17 pacientes que fueron tratados con estimulación, son series bastante heterogéneas, con también
obviamente, criterios de inclusión bastante heterogéneos, que no son, digamos, multicéntricos, sino que son los que le pareció a cada grupo. Sí, tenemos que se logró un buen control en general, ¿sí? Lograr una mejoría del 50% o más, con mejora de calidad de vidas y, bueno, obviamente disminución de la medicación. Estas son las series, ¿sí? Son 7 series que la verdad que, bueno, son un poco heterogéneas, como les decía, no todos tienen los mismos dermatomas, no todos obviamente llevan la misma cronicidad de la enfermedad, hay pacientes que llevaban a 6 meses, hay pacientes que llevaban más de 5 años. Llamativamente, de una de las series, que es la mayoría que no tiene respuesta, que eran 3 pacientes, la de Anthony y colaboradores, ninguno respondió. Del resto, casi todos tuvieron una respuesta y casi todos recibieron una implantación definitiva del sistema. Esto es como para que no esté, digamos, muy al tanto de cómo se maneja la neuromodulación. Por lo general siempre hacemos primero un trial de estimulación, que dependiendo del paciente y de la respuesta que tenga, puede durar de 7 a 10 días, no más de 14 días. No es mucho tiempo, pero esos días nos dan de alguna manera el puntapié para decidir si ese paciente va a llevar el implante definitivo, y durante esos 7, 10 días en el trial el paciente lleva un estimulador externo, o sea, se ponen unos extensores, unos cables extensores y salen por la piel con un estimulador externo que lo lleva el paciente 7 a 10 días, donde evaluamos en 2 o 3 reuniones si el paciente va a llevar o no el implante definitivo. Bueno, en estas series, que son las que están publicadas al día de la fecha, casi todos sí decidieron llevar el implante definitivo, salvo, como vemos ahí, 5 pacientes, todo el resto sí, y muchos de ellos tuvieron una respuesta significativa. Obviamente, digamos, es difícil sacar conclusiones con una serie tan chica de pacientes. Nosotros, como les digo, de nuestros 3 pacientes implantados para neuralgia posherpética, 2 llevaron el implante definitivo y la verdad que tuvieron una muy buena respuesta, muy buena respuesta. Y el tercer paciente estuvo en la duda de si llevaba el implante o no hasta el último momento, así que al final, de hecho, en una reunión, el paciente decidió que quería el implante definitivo y organizamos todo para ponerlo, y cuando estábamos por ponerlo, el paciente dijo, no, mejor no. Así que bueno, dijimos, bueno, tampoco, obviamente son pacientes de dolor crónico y hay que entender que muchas veces no es fácil tomar esa decisión, y es una decisión que la verdad es con mucha presión que se toma, porque son pocos días los que tiene el paciente para decidir, pero bueno, a la vez son las herramientas con las que contamos hoy en día. Bueno, esto es muy básicamente para que vean de qué se trata esta cirugía. Es una cirugía que es mínimamente invasiva, digamos, se insertan de manera percutánea los electrodos, con una aguja TUGI, como si fuera para bloqueo peridural, digamos, y por dentro de la aguja es que nosotros entramos al espacio epidural y desplazamos los electrodos que entran subpediculares por el espacio peridural y quedan justamente, como pueden ver en la imagen B y en la E, quedan subpediculares justo digamos, cubriendo toda la zona donde va a estar el ganglio. Obviamente cubren un poco más para adentro y un poco más para afuera, porque los ganglios, dependiendo del nivel y la anatomía. Se frizó, Facundo. Bueno, sí. Se frizó. Bueno, ok. Bueno. Bueno, Juli. Preguntas. Entonces vamos a las preguntas. Ya son las 9 de la noche. No hay preguntas. Bueno, puedo preguntar acá algo. Dale, Jessy. No, estuvo buenísimo la presentación de Wadi y de Mika, y la verdad que me parece re importante. En el último tiempo es increíble la cantidad de... Ahí va. Ahí. Facu se fue. Listo. Perdón, Jessy, te escuchamos. Bueno. No, digo que me pareció muy interesante y muy importante también la presentación de Mika y de Wada,
que es increíble cómo en el último tiempo la cantidad de pacientes que estamos viendo adultos con características de neurodivergencia, pero por ejemplo, en un mes, 3 pacientes con estas características, que muchas de ellas tienen alguna sospecha, pero que no fueron del todo estudiadas. Y para mí particularmente, que trabajo con pacientes con fibromialgia, es increíble cuando llegamos a un diagnóstico más preciso de esto. Por ejemplo, muchos pacientes con TDAH y fibromialgia, un montón, también con características de espectro autista, pero cuando podemos llegar a ese diagnóstico y podemos tratar eso, ¿cómo se barren los síntomas de la fibromialgia? Entonces, después tenemos que ver, digamos, qué queda de fibromialgia, que lo que pasa con la fibromialgia es que cualquier cosa que le pasa al paciente pasa a representar todo, que la culpa la tiene la fibromialgia, y de repente ves que cuando se trata y se aborda, ya sea el TEA o el TDAH, queda muchas veces poco de fibromialgia. Entonces, creo que cada vez más hay que afinar en eso, en hacer una buena entrevista. Muchas veces a mí me viene pasando que las entrevistas que son por Meet o por Zoom, muchas veces por esto de la mirada, como que lo pesco más rápido, que ya veo algunas características que no me cierren y ahí empiezo a pensar en una derivación, pero me parece importante poder discernir y diferenciar si hay un diagnóstico, si hay 2 diagnósticos, porque si hay 2 diagnósticos y estamos tratando uno solo, vamos a tener problemas. Así que creo que cada vez tenemos que estar más, como más afilados en esto, que al menos en mi formación inicial, ni siquiera de psiquiatra lo tengo como muy activo. Así que es como una nueva cosa que tenemos que estar como muy actualizados. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Bueno, disculpen, se me cortó acá. No sé si quieren que termine la presentación o ya pasamos a lo próximo. No, redondea la presentación. Listo, bueno, la cierro en un segundo. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, básicamente un poco la idea era discutir esto, o sea, cuáles serían las causas posibles de por qué falla en algunos casos la estimulación en neuralgia posherpética. Obviamente porque cada caso es particular y no son todos los casos iguales, también de cómo se elige el paciente, habría que de alguna manera unificar criterios, etcétera. Pero en un principio sí creo que podemos considerar que es una terapia prometedora. Realmente, personalmente, yo creo que es lo único que he visto que realmente puede de alguna manera darle alivio a estos pacientes. Y un poco la idea era presentarles esta revisión, que sepan que existe esta opción y que es una buena opción en pacientes con esta patología tan refractaria, y que no solo es buena para este tipo de patología, sino que es una excelente terapia de neuromodulación para cualquier dolor neuropático que venga principalmente de lesiones de nervios. Y o sea, por lo menos en mi experiencia, la veo como realmente superior a la estimulación de la médula espinal para lo que es dolor neuropático puntual. Obviamente lo que se busca es cubrir los dermatomas que forman los nervios, para cualquier nervio, ya sea miembro superior o miembro inferior. Y bueno, agradecerles de vuelta la oportunidad, disculpen por acá por la inestabilidad del internet. Y bueno, y comentarles que bueno, en esta misma línea, la idea para esta parte que queda del 2025 es avanzar con un proyecto de neuroestimulación justamente de ganglio de Gasser para neuralgia trigeminal, que bueno, sigue un poco la misma lógica. Este es un paciente operado en FLENI y bueno, tenemos una serie también de unos 10 pacientes operados de neuralgia trigeminal, obviamente refractaria por distintas razones. Una de ellas también es por justamente una neuralgia posherpética trigeminal. Así que bueno, para que necesite o quiera, ahí está mi contacto. Nosotros obviamente trabajamos en conjunto con el servicio de dolor y también nuestra idea es que la parte de neuromodulación se conozca y para los casos en los que amerite pueda ser aplicada, porque bueno, hay muchas veces que hay pacientes que son desestimados de alguna manera, como que se les dice que ya no hay nada más que hacer, y muchas veces con algunas técnicas de neuromodulación los podemos ayudar, no siempre, pero bueno, la idea es poder también contar con ustedes y que ustedes cuenten con nosotros. Así que, de nuevo, muchas gracias y cualquier pregunta es bienvenida. Quería hacerte una pregunta, Facundo, con respecto a la medicación y la neuroestimulación.
¿hay una combinación de esto? O sea, ustedes hacen neuromodulación, hay mejoría en el paciente. Después ustedes notan que la medicación se potencia con esto, dan medicación, ¿cómo es el tema? Mira, varía mucho entre pacientes. Cuando la gran mayoría de las veces, o sea, lo que nosotros buscamos es bajar un 50% del dolor o más. Y no es sacar el dolor de raíz, es muy difícil que con una técnica de neuromodulación uno logre sacar de raíz todo, pero sí tenemos casos, obviamente, en que hemos podido sacar toda la medicación, existen. La gran mayoría de las veces el paciente tiene las dos terapias, la terapia de neuromodulación y la terapia farmacológica en conjunto, y obviamente en el mejor de los casos también una terapia de apoyo psicológico. Digamos, son cosas que no buscan curar o erradicar el dolor, sino que buscan mejorar de alguna manera la calidad de vida del paciente. Así que no sé si respondo la pregunta, Eduardo. Mi pregunta es más escuetamente si son más respondedores los de neuromodulación a la medicación o no, si ustedes notaron eso, ¿hay alguna estadística o algo respecto de eso? No necesariamente, digamos, pacientes que por lo general llegan a la neuromodulación son pacientes que ya no responden, ya no tienen más respuesta a la medicación, o que la medicación ya ha llegado a límites en los cuales los efectos adversos ya no son tolerables, digamos. Siempre, obviamente, primero un paciente que responda a medicación, vamos a seguir esa línea, y en el punto en el cual un paciente no responde, si tienen indicación, por ejemplo, DRG para dolor neuropático es excelente, estimulación espinal para dolor neuropático y en algunos casos también dolor axial para columna fallida también es muy buena. Potencia la medicación. En algunos casos se puede bajar la dosis, en algunos raros casos se puede eliminar la medicación. La gran mayoría de los pacientes terminan teniendo un control aceptable de los síntomas con la terapia de neuromodulación más un esquema farmacológico. Gracias, Facundo. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Quería preguntarle a Micaela, y bueno, a Guadalupe también, si hay posibilidad... Facu, deja de compartir pantalla. Disculpa, esto ahí va. Perdón. Ahí va, perfecto. Quería preguntarle a Micaela, a Guadalupe, con respecto a lo que estaban diciendo, si hay alguna posibilidad, hasta que ustedes hagan una estadística o algo más completo, si hay alguna posibilidad de herramienta para los médicos en general de poder detectar algún tipo de cuadro como para poder prevenir o directamente derivar, ¿no? Y que ustedes tomen la causa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay posibilidades? Bueno, a ver, bueno, Eduardo, qué pregunta interesante. Como es un cuadro tan complejo, capaz un screening a veces es un poco difícil. Yo puedo buscar herramientas, la verdad es que hay especialistas en evaluación de autismo, ¿sí? En general, no es un diagnóstico que se pueda dar solo con un screening, ¿sí? Por ejemplo, y hay algunas escalas que no están validadas y se están validando, ¿sí? En general, mi sugerencia siempre es derivar a psicoterapia, ¿sí? Igual es verdad que hoy en día tampoco todos los psicoterapeutas están formados, ¿sí? Pero un psiquiatra o un psicólogo va a tener más herramientas para distinguir porque es necesario hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? No me quiero meter mucho en la complejidad del tema, pero por ejemplo, diagnósticos diferenciales a veces tienen que ver con neuroimagen, ¿sí? Con otras patologías psiquiátricas como una esquizofrenia, ¿sí? Entonces, es un proceso, de hecho el proceso de evaluación para personas, por lo menos en adultos, con TEA, es un proceso de evaluación que lleva entre 3 y 4 entrevistas, ¿sí? Pero bueno, ante la duda, como dijo Guada, siempre trabajar en equipo interdisciplinario. Si alguna vez como médicos están ante las dudas, por ejemplo, algún comportamiento en paciente, la falta de herencia, toma muy literal las indicaciones médicas, ¿sí? Háblenlo en equipo, ¿sí? Me parece que eso es fundamental.
porque también hoy en día es algo tan novedoso, ¿sí? De hecho hay como un retraso en diagnóstico en adultos de más o menos 10 años, ¿sí? Que todavía es algo muy incipiente. ¿Sí? No quiero recomendar escalas porque también el peligro es un poco banalizar, ¿sí? Estos rasgos, y la verdad que es un diagnóstico que tiene que estar bien dado, porque también lo que está pasando últimamente, lamentablemente, es que se está también sobrediagnosticando. Por ejemplo, confusión en trastorno límite de personalidad en mujeres y trastorno del espectro autista. Tampoco es la idea, ¿sí? Que todo es neurodivergencia. Sí es verdad que es un área a explorar, pero también hay otros diagnósticos. No sé si respondí, Eduardo. Sí, gracias, Mica, muy amable. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún miembro? Sumo una cosa, Juli, y le doy paso a Caro. Una cosa, para sumar a lo que decía Mica, Edu, preguntas que quizás en un screening de primera entrevista pueden ayudar. Por supuesto que coincido con Mica que requiere una evaluación mucho más profunda, pero en base a la revisión que se trabajó en el grupo de interés especial, donde se ve la hipersensibilidad como un aspecto muy marcado en neurodivergencia, atentos porque quizás algunas preguntas ordenadoras para explorar una derivación pueda ser si tienen hipersensibilidad de estímulos sonoros, visuales, si el contacto con personas en relaciones sociales durante mucho tiempo le genera un agotamiento y una fatiga extrema, atentos a eso, y mucha atención a explorar cuando hay dolor, si esa hipersensibilidad, esa hipersensibilidad a distintos estímulos estuvo previo a la experiencia del dolor. Y si los pacientes pueden registrar que en etapas tempranas ya les molestaban mucho los sonidos, o les generaba mucha dificultad de fotofobia, o les generaba mucho agotamiento anímico y físico, la necesidad de irse a dormir, que es el shutdown del espectro autista, la exposición a muchas horas de academia o mucho tiempo expuesto a relaciones interpersonales. Si eso fue previo a la experiencia dolorosa, ahí tenemos un indicador. Porque muchas veces el dolor, como dice bien la revisión, viene como una respuesta más a esa hipersensibilidad que tiene ya la neurodivergencia de base. Bueno, eso es muy útil, Guada, porque como clínicos no estamos entrenados. Entonces esas 2, 3 líneas que vos diste es muy importante para saber si tenemos que consultar o derivar con un profesional. ¿Me explico? Sí. Gracias. Sí. No, un placer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con el grupo de estimulación magnética transcraneal en dolor crónico. Está a cargo la doctora Carolina Moltedo. Bueno, comparto, a ver si me sale. Lo probamos hoy. Bueno, primero les voy diciendo felicitaciones a todos los que se quedaron hasta acá. Bueno, creo que lo voy a compartir bien. Muy Perfecto, bien. perfecto. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí, Aguante, qué bueno. Bien, los voy a minimizar. Bueno, como les decía Julián, yo soy Carolina Moltedo. Hicimos esta revisión de artículos, ¿no? Con los doctores Franco Moscovitz y el doctor Fabián Piedimonte. Los 3 trabajamos en Fundación CENIT. Y la idea es básicamente contar sobre el estado del arte en estimulación magnética transcraneal para el manejo de dolor. Cuando uno habla del estado del arte es decir como, bueno, ¿en qué andamos en esto? ¿No? Porque estimulación magnética transcraneal es conocida más que nada para trastornos psiquiátricos o trastornos de neurológicos que implican movimientos anormales, pero en dolor está siendo como algo que se está empezando a investigar ya hace bastante, pero bueno, es lo más nuevo dentro de lo que es el uso de estimulación magnética transcraneal. Y elaboramos un algoritmo para su uso. Bien, antes de irnos al algoritmo del uso, etcétera, vamos a lo más básico, que es preguntarnos, bueno, yo les quiero contar hoy qué es la estimulación magnética transcraneal.
Y esta es una técnica no invasiva que utiliza pulsos electromagnéticos dirigidos a áreas específicas del cerebro para modular la actividad neuronal. Esto significa que es una forma de neuromodulación no invasiva. ¿Tá? Bueno, les puse la fotito del aparato porque uno dice estimulación magnética transcraneal, parece que se va a encontrar con un resonador y la verdad que no, es esta cosita que vemos acá. Ahora vamos a ver un video dentro de un ratito. Y por otro lado, les muestro que esto está en nuestro trabajo, cómo sería la explicación, ¿no? De esto. Bueno, en principio, ¿ven mi mouse? Sí. Bien. ¿Y escucharon a mi perro también? Bueno, el mouse, entonces les voy a mostrar acá. La bobina se coloca entonces cerca del cráneo del paciente, no se apoya, ¿sí? Está en la cercanía, se genera un impulso, un estímulo eléctrico debido a un campo electromagnético que obviamente yo siendo médica no me voy a poner a hablar sobre el señor Faraday y todo lo que hizo, ¿sí? Créanme que se crea un estímulo eléctrico por un campo magnético que genera esta bobina y ahí se da la modulación neuronal. La pregunta es, bueno, ¿dónde se coloca, ¿no? Esta bobina? Y lo que nosotros hacemos es una estimulación de la corteza motora. Contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Uno piensa, dolor es sensitivo, tengo que tratarlo sensitivo. Pero dentro de lo que es la neuromodulación, ya bastantes investigaciones han explorado los mecanismos por los cuales la estimulación de, sobre todo, la corteza motora primaria o llamada M1, puede influir en la percepción del dolor porque básicamente, y para los que más o menos entienden de dolor, activa el sistema de inhibición descendente, ¿sí? O sea, nosotros estimulamos neuronas o fibras córtico-corticales y córtico-espinales. Sobre todo para el dolor de tipo neuropático, o sea, si bien ustedes saben que el dolor siempre tiene un componente emocional, pero lo quiero separar acá porque quiero hacer una pequeña mención para fibromialgia. Nosotros, además de hacer la estimulación de la corteza motora primaria, la realizamos en corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es como la parte emocional, ¿sí? Bien. Acá tengo un videito que ojalá que salga bien. Las personas que van a ver son una paciente y a nuestro kinesiólogo Alejandro Hidraste, que trabaja con nosotros, y a Franco Moscovitz, que es el médico a cargo del servicio de TMS. Bien, ahí lo que les quería mostrar es, además, que la región de la corteza, me voy a ir para atrás un cachito, la región de la corteza que se estimula sobre todo es la de la mano, porque miren la representación cortical que tiene. Si nosotros queremos tratar a un paciente, por ejemplo, que tuvimos en CENIT, que tenía dolor de miembro fantasma, bueno, también se estimula igualmente esta región de la mano. ¿Por qué? Porque es donde podríamos, digamos, acercar la bobina de la TMS. No podemos meter la bobina acá en la cisura interhemisférica, ¿se entiende? Y además, esto es como expansivo. Yo les decía recién que hay fibras córtico-corticales más allá de las córtico-espinales. Bien. Pasamos esto. Perdón, ahí está. Y, bueno, ¿por qué hablar de TMS, no? En principio, lo que nosotros estuvimos viendo es que a lo largo de los años, miren lo que es la comparación entre las investigaciones, o las publicaciones, mejor dicho, de lo que es estimulación magnética transcraneal en comparación con estimulación profunda, ¿sí? Lo que sería neuromodulación invasiva o DBS.
Y nos encontramos con un montón de estudios que, por ejemplo, hablan de tratamiento con TMS repetitiva, que es la que hacemos para el alivio del dolor musculoesquelético en pacientes con Parkinson, para pacientes con dolor por miembro fantasma, para pacientes para dolor post-ACV o incluso para migraña, en este caso profilaxis. Entonces, pero recién, o sea, cuando hoy terminaba la clase decía, bueno, pero si yo me tuviera que quedar con dos grandes referencias en lo que es, si quiero ir a leer, si no sé nada de TMS y quiero ir a leer, bueno, la persona que les voy a recomendar es a Jean-Pascal Lefoyer, que es un francés que es el que más experiencia tiene, más publicaciones tiene. Lo último que hizo fue un update en 2020 de todas las guías basadas en evidencia para tratamiento con TMS, y además es el que propone la mayor parte de los algoritmos que hay para las distintas patologías, porque obviamente uno usa TMS, pero después tiene que estar, bueno, acomodando para cada patología en particular. Bueno, él es el número 1. Pero de este lado, digamos, del planeta, tenemos nosotros al consenso latinoamericano y caribeño de la neuromodulación no invasiva para dolor crónico, en donde participó el doctor Piedimonte, que es uno de los autores de esta revisión, y ellos concluyen que es de recomendación tipo A para fibromialgia de dolor neuropático y tipo B para dolor miofacial, musculoesquelético y síndrome de dolor regional complejo y migraña. Pero no todo es color de rosas. Vamos a ver que si bien, bueno, nada, se los quería comentar también porque, bueno, parece como TMS fantástico, pero bueno, tiene potenciales efectos adversos como cefalea o cervicalgia, no muy grave en el sentido de que los pacientes luego de la primera sesión, si mejoran con más que nada posicionamientos de la cabeza en las sesiones subsiguientes, esto tiende a desaparecer solo. Y las convulsiones sí son raras, si se siguen las recomendaciones, por supuesto. Si no se siguen las recomendaciones, ya al menos el consenso caribeño dice, bueno, fuera de esto no podemos estimar el porcentaje o la prevalencia de convulsiones como efecto adverso. Y precauciones, ¿no? Antecedentes de convulsiones, defectos en los huesos del cráneo, antecedentes de uso de sustancias y de deprivación de sueño. Acá hay uno de los efectos adversos que a veces encontramos es que los pacientes, sobre todo al inicio de la serie, digamos, de sesiones, pueden presentar alteración del sueño, insomnio. Y contraindicaciones, tenemos implantes o electrodos de metal intracraneales, como el coclear o DBS, y epilepsia no controlada. Bueno, y paso a presentarles, nosotros le pusimos, bueno, Franco sobre todo, el nombre de esta especie de algoritmo que planteamos, que es una mezcla entre lo que propone Jean-Pascal Lefoyer y Nadine Atal, que es la parte, digamos, ella investigó sobre todo los predictores, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué paciente le va a ir mejor si yo le hago TMS? Y son estos valores predictivos iniciales que a veces, bueno, se pueden tomar como no, que serían la magnificación del dolor, que más que nada es esto de catastrofización del dolor, síndromes depresivos o síntomas depresivos y dolor distal en extremidades inferiores. Después de todo esto, o sea, esta primer parte, que sería más que nada la de Nadine Atal, y después todo lo que ya propone Lefoyer, ¿no? Que sería hacer 5 sesiones de la terapia y evaluar la respuesta, y las clasificamos luego en, bueno, ¿cómo fue esa respuesta? ¿Buena, moderada o mala o nula? Y en base a eso se vuelve a ver o de acomodar el target o realizar algún tipo de ajuste, o no realizar nuevamente digamos, otras sesiones de TMS, ¿sí? Así que, bueno, fue medio rápido porque, porque ya estábamos también con el tiempo y me aceleré. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para contarles de esta revisión y, bueno, lo que sí
como es algo tan nuevo, todavía seguimos encontrando. Mismo hoy dije, bueno, a ver qué hay de 2025, ¿no? Que quizás nos hayamos agregado nosotros y ya hay artículos nuevos, sobre todo en Francia. Francia, al tener este referente tan grande, es como que son muy impulsores. Y en sus propias guías de dolor neuropático ya ponen a la TMS como tercera línea de tratamiento, ¿no? Respetando las típicas, como terapia cognitivo-conductual, la parte farmacológica con fármacos que sean para dolor neuropático, pero también pone ahora a la TMS y a la neuromodulación invasiva en cuarto lugar. Así que eso me parece interesante. Y también es interesante que podamos pensar en TMS como quizás un predictor para después evaluar si ese paciente va a ser respondedor o no a una neuromodulación invasiva, ¿sí? Bien, pero eso es algo que va a estar seguramente en vías de investigación en los próximos tiempos. No quiero decir ni años ni poner un límite, pero digo, en el próximo tiempo creo que vamos a empezar a ver eso con respecto a TMS. Gracias, Caro. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Caro. Por favor, placer. Ahí dejé de compartir, pero no los veo. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Me animo a hacer alguna pregunta, puede ser. Por supuesto. ¿Qué tal, Carolina? Gracias por una presentación muy interesante. Me sirvió para entender un poco mejor algo que en general no sigo, debo admitir, pero de lo cual estoy al tanto. Entonces, tengo dos preguntas. Vos mostraste un gráfico en donde se mostraba la divergencia que existe a lo largo del paso del tiempo entre la cantidad de publicaciones con estimulación magnética versus different stimulation. Hay diferencias significativas en el abordaje del paciente en cada uno de los métodos que probablemente justifique que haya mucho más hecho con magnetoterapia, lo cual me impresiona porque estamos volviendo a la época en la cual, ¿se acuerdan de la época en la medicina donde la terapia con magnetos? Estamos hablando de más de 100 años atrás. Bueno, estamos de vuelta allí, pero mucho mejores. Claro. Pero de todas maneras. Sería como la versión mejoradísima. Mejorada. Pero de todas maneras, vos mostraste eso y está bien, y hay experiencia, como vos bien lo relatás. La pregunta es, ¿hay algún tipo de análisis comparativo entre eficacia entre métodos? Una cosa es el número de publicaciones y otra es cuán eficaz es cada método, porque abordan de otra manera cada uno. Sí, tal cual. O las conexiones que vos estuviste destacando en tu presentación. Sí, es una muy buena pregunta. Yo la verdad que no sé, o yo al menos, quizás Franco, que es el investigador que más nos lleva en la parte de investigación, él haya leído más sobre comparación de métodos, pero la realidad es que tampoco, ni que yo recuerde como por arriba, ¿no? De que haya comparación de los métodos, pero es un muy buen estudio a hacer, ¿no? Porque bueno, estamos hablando sobre invadir o no invadir la cabeza de una persona, básicamente. Claro, totalmente, pero de las dos maneras, en cierto modo, ¿eh? Sí. Porque hay un abordaje no invasivo, pero eso no quiere decir que no induzca algún grado de plasticidad, ¿no? Entonces también eso me lleva a preguntarme cuánto entendemos, y a lo mejor está en todas esas revisiones que vos mencionás, la evolución a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años vos podés magnetoestimular a una persona eficazmente? ¿Tenés tolerancia? Claro. En fin, preguntas. Bueno, hay una revisión de este año también, también son franceses que investigaron, hicieron un seguimiento a 12 años, ¿sí? Y incluso en 12 años todavía siguen viendo efectos de digamos, de sesiones anteriores. Obviamente con caída del efecto, ¿no? Después de 10 años no lograron una permanencia de la mejoría mayor a 3 puntos de la cual hablan, ¿no? Pero... Vos estás diciendo que 12 años atrás recibieron una sesión de magnetoterapia que 12 años después todavía tiene efecto sin nada en el medio. No. Lo que digo es que el seguimiento que hicieron ellos fueron de sesiones de 4, eran 4 sesiones, tenemos que mirar el artículo, no, obviamente, sí. No lo voy a recitar de memoria, pero el seguimiento que hicieron fue de 12 años y sin embargo todavía
les permanecía el efecto, obviamente mucho menor que cuando habían recién terminado las 4 sesiones que es como el proyecto o el protocolo que usaron para estos pacientes, ¿no? Claro. Porque esa pregunta que yo te estoy haciendo a vos, en el fondo también se la quería hacer a Facundo con lo de neuralgia posherpética. Sí, Pablo, muy interesante tu Claro, comentario. ¿cuánto nos y- dura la neuromodulación en general? Muy interesante tu comentario, Pablo. Puntualmente, la TMS, hay 2 formas de estimular, digamos, el sistema nervioso central en su como primer neurona, que una es la estimulación de la corteza motora eléctrica, ¿sí? Se usa con una paleta de estimulación, como se hace la paleta espinal, o la estimulación por DBS del tálamo. Entonces, siempre se discute, por ejemplo, en casos de anestesia dolorosa o dolor por desafrentación facial, cuál es el target, ¿no? para poder modular. Entonces, lo que se propone hoy en día es que un paciente primero haga TMS de corteza motora para ver si es que tiene alguna respuesta, podría ser un buen candidato a corteza motora. Si no tiene ninguna respuesta, uno pensaría quizás en estimular el tálamo, ¿sí? Aunque, a ver, si uno igual estimula la corteza motora, puede tener mayor respuesta que con el TMS. O sea, no lo descarta completamente, pero uno tendería a pensar que si no tuvo respuesta al TMS de corteza motora, no sería un candidato ideal a estimular la corteza motora y uno elegiría quizás el tálamo. Pero igual, de todas maneras, lo que vos dijiste, la adecuación, tanto el tálamo como la corteza motora, son 2 métodos que, si bien dan respuesta en aproximadamente un 60% de los pacientes, muchos tienen habituación, y más la corteza motora que el tálamo. Claro, claro. Y de ahí que una habituación después de un tratamiento con estimulación magnética, en términos generales, sea menos deleteria, si se puede decir, que si estás implantando un electrodo que de pronto ya deja de ser eficiente, ¿no? Exacto, sí. Bien. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Caro, Facu, Lupe, Mica, Pablo y todos los organizadores del webinar. Sé que fue un esfuerzo gigante para los que organizaron y sé que es un esfuerzo gigante para los que investigaron, porque los que investigamos estamos behind the scene, o sea, recién cuando terminamos el trabajo después de meses o años, recién se ve. Así que otra vez agradecer a todos, nos vemos la próxima. Me gustaría que muchos de ustedes se unan a la asociación, ¿sí? El año que viene, los estoy invitando, o sea, ya. Y bueno, nos vemos en junio en el próximo webinar y después en el Congreso, 31 de octubre, 1 de noviembre, el Congreso Argentino de Dolor, ¿sí? Yo quería decir unas palabras antes de terminar. Realmente agradecer el nivel que tuvieron los expositores, realmente increíble. Lo interesante que es el intercambio entre los profesionales del grupo de interés. Un poco vos, Guada, estabas proponiendo eso también, exactamente, y lo comparto. Así que bueno, les agradezco muchísimo. El 19 de junio, a las 20 horas, nos vamos a volver a encontrar para que los otros 3 grupos tengan la posibilidad de compartir con el público todos sus logros. Y desde ya los invitamos a incorporarse a los grupos de interés especial. No solo eso, sino que si surge un tema nuevo o una inquietud, por lo cual se puede armar un nuevo grupo, lo vamos a hacer, porque la asociación está abierta a esto. Bárbaro. Así que bueno, también les agradezco mucho su participación, los felicito realmente, y bueno, nos vamos viendo en el Congreso también. Gracias, Dalia, también. Gracias, Julián. Gracias a todos, muchas gracias. Y gracias, Claudio, que está ahí detrás de cámara, ¿no? Gracias. Exacto, sí, gracias. Subimos a la página, todo esto se sube a la página. Un abrazo para todos. Muchas gracias. No, gracias. Buen descanso, gracias. Igualmente. Saludos para todos.